Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos con nuevas tácticas en el canal, con una nueva forma de usar la 4-4-2. Como anticipé al final del video anterior, hoy tocará hablar de esta alineación que hace tiempo que no tiene una actualización, y en este caso será una táctica que readapté para que vuelva a rendir, y como finalmente tuvo muy buenos resultados, también se las traigo al canal. Así que en el día de hoy tendremos un nuevo video para las 4-4-2 A y B, para aquellos a los que les guste o quieran probar este tipo de alineación. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar, solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de esta 4-4-2, una alineación que a simple vista se ve muy equilibrada y que suele ser de las alineaciones que junto a las 4-3-3 son de las más usadas por los managers que llegan al juego y que buscan atacar en sus partidos. Una alineación que personalmente me parece muy buena para usarla en condición de local y de visita, sobre todo ante alineaciones de 5 defensas, sobre todo si se juegan con contraataque. Al decir esto, para quienes ya hayan visto varios videos del canal, sabrán que esta 4-4-2 se terminará jugando con un estilo de juego de pases, que generalmente domina y hace mucho daño a las de contraataque. En cuanto a la táctica, la probé tanto con la 4-4-2A como con la 4-4-2B, en una liga de grupo en partidos donde todos los equipos tenían igualdad de condiciones y que no había ventaja en los niveles de estadio, por lo que también es una opción para usarla en terrenos neutrales. Pero en líneas generales funciona tanto con la opción A como con la B. En el caso de la opción A, me pareció que con los CI y CD se mostró más efectiva, ya que fueron por esos jugadores donde llegaron los goles y las asistencias, mientras que la opción B fueron prácticamente los delanteros quienes hicieron todo el trabajo. Eso más que nada para que lo tengan en cuenta. Obviamente los duelos se jugaron aprovechando los plus de nacionalidad y de posiciones específicas. Eso siempre es positivo, así que siempre que puedan traten de hacerlo. Y si bien es una táctica para usarla cuando seamos superiores, igualmente en duelos parejos rinde bastante bien, como pasó justamente en estas pruebas. Y también es muy positiva para enfrentar a alineaciones de 5 defensas, sobre todo donde siempre ha tenido mucho dominio. Por último, recordarles siempre el tema de los especialistas, siendo el capitán un delantero veterano que tengan. Para penales y tiros libres, lo ideal es que sea su jugador con mayor media, sea delantero centro en el caso de las 4-4-2B y de ser posible algún CI o CD en la 4-4-2A. Y para corners, lo ideal es que lo sea alguno de los CC que tengan. Como siempre les digo, pueden probar con ambos y el que tenga mayores asistencias que quede como el especialista definido para ese rol. Bien explicado todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-4-2. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de juego de pases. En las tácticas en línea, la mejor opción ha sido el apoyo de medios a defensa, pero igualmente viene muy bien manteniendo a todos en su posición. Con respecto al marcaje y al fuera de juego, esta táctica se jugará con un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. Esto siempre es lo más recomendable. En cuanto a la agresividad, esto siempre dependerá del árbitro del partido y del criterio de cada uno, pero como siempre aconsejo, normalmente la podrán utilizar en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso para jueces rojo. Ya saben que para duelos más difíciles pueden mantener más agresividad y arriesgar, pero para duelos en donde tengamos superioridad no hará falta arriesgar mucho. Y por último, vamos con las avanzadas de esta 4-4-2 que se podrá usar, como dije anteriormente, tanto con la opción A como con la B. Aquí la presión que se utilizará será encerrando los espacios con un número de 64. El estilo será ofensivo en 60 y la velocidad será de juego de posesión en 56. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que básicamente modifiqué de una táctica base que fue una de las primeras del canal, si no me equivoco, y que se podría decir que durante el 2022 no rindió como si lo había hecho en 2021 o en 2020.
Al igual que la 4-3-3 del otro día, aproveché esta liga del grupo donde me tocó por sorteo utilizar la 4-4-2 para probar diferentes variantes para la alineación y fue con el estilo de pases donde encontré los mejores resultados. Como pueden ver, se mostró bastante dominadora, sin recibir goles, algo muy importante, y marcando a veces más y a veces menos goles. Importante destacar que ha tenido un gran rendimiento ante alineaciones de 5 defensas, que siempre suele ser difícil de vencer y que siempre me piden en los comentarios contratácticas para enfrentarlas, sobre todo para las 5-2-3. Me parece que con ambas opciones va muy bien la táctica, y si bien es más sencillo armarse para una 4-4-2B, la verdad es que la 4-4-2A se ha portado muy bien con los CI y CD, marcando mucho de pelota parada sobre todo. Pero en líneas generales me parece una táctica muy recomendable para aquellos a los que se les dificulte las alineaciones de 5 defensas y quieran dominar esos partidos. Una gran opción para los amantes de esta alineación, sobre todo si quieren asegurar una localía o un duelo donde sean superiores al rival, ya que estoy seguro de que esta 4-4-2 les dará muy buenos resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video y la táctica, dejen su buen like al video y suscríbanse si les ha servido. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este tipo de video, díganme en los comentarios de qué otras alineaciones les gustaría un video de este estilo, y lo más comentado, como siempre, será el siguiente video. Próximamente seguirán los videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.